porque nunca me imaginé que vería tanta podredumbre ni tanta miseria, y nunca pude imaginar que el ser humano pudiera ser tan magnífico y tan miserable. Quiero que cuentes por qué nació esto. Vamos a ver, yo pensé de una manera rápida, yo no tengo hipotecas, yo no tengo compromisos, yo no estoy casado, yo no tengo hijos, no tengo nada que perder. O sea, Y hiciste dije así yo, sin pensar. Sí, que sí tenía mucho que perder, para empezar la vida. Y a partir de ese momento, yo quise contar cuentos que fueran reales. Por eso es verdad que yo fui un privilegiado, porque yo supe desde muy niño que yo tenía que ser periodista y contar cuentos que fueran reales. Sí, te da mucho respeto entrevistar a gente como él, o como a Arafat, que también entrevisté, o como a Gaddafi, o como a Erdogan. Claro, te da mucho respeto porque es gente que ha marcado en la historia, para bien o para mal. A ver, en casa respiramos México siempre sin conocerlo y llamábamos México. ¿Por qué? Porque mi padre venía todos los años, Isabel, y entonces mi padre se enamoró de este país. Que hayas sentido pánico, que dices, de aquí no salgo. Sí, muchas veces. Muchas veces. Mira, hijo, en la vida hay que saber pedir perdón por el éxito. Porque había un misil que te estaba cerca, corrías más que el corredor mejor del mundo. Porque la adrenalina y el estado de nervio y de estrés es tan grande que no tienes barrera, no sientes ninguna barrera. Quiero decirles que Julio Iglesias llevó a los niños Peláez. Es verdad. Ahí les va la historia. Familia queridísima, bienvenidos una vez más a Isabel Oscura en Abre la Caja de. No olviden suscribirse, darle like, compartir, hacer sus comentarios. De veras tratamos de leerlos y tomar muy en cuenta todo lo que nos dicen. Fíjense que mi invitado esta semana, wow, es un reportero, un periodista, un entrevistador, un corresponsal de guerra, un escritor. En sus ratos libres es actor de doblaje, hace conferencias. Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi en la televisión me impactó, y ahorita nos va a contar el por qué tuvo esa maña de seguridad, que al final fue un sello para él. Él es español. En los últimos 33 años ha cubierto por la televisión los acontecimientos más importantes de carácter mundial. Tiene una vena maravillosa, es un personaje cálido, es un periodista preparado y de primera. Es uno de los personajes del periodismo más duro, es reconocido internacionalmente gracias a los extremos de sus reportajes. Híjole, en unos ambientes que nos ha contado, en guerras, en invasiones, en erupciones, en sismos, en atentados. Escritor de libros también, ha entrevistado a presidentes y a grandes figuras del mundo. Estoy de veras muy agradecida, muy conmovida, y lo buscamos mucho y por fin lo logramos, que hoy estuviera aquí mi queridísimo Alberto Peláez. Al contrario. ¿Te puedo dar un beso? Claro que me puedes dar, ya hasta dos, España. ¿Cómo está? Oye, gracias por este recibimiento tan, bueno, pues tan sorpresivo para mí, ¿no? ¿No es increíble cuando uno oye todo esto y dices, caray, qué de cosas he hecho tú? Sí, me pasa muy seguido, porque y empiezan a leer el currículum y a veces pienso, bueno, ¿a qué hora pude hacer tantas cosas, no? Eso es. También es verdad, Isabel, que cuando uno quiere hacer cosas, uno las hace. Eso lo tengo clarísimo. Cuando uno ama lo que hace y uno vive en parte por eso que hace, porque uno se realiza y porque uno se da cuenta de la importancia que puede tener de cara a la intrahistoria de la que hablaba Unamuno, pues bueno, yo creo que no hay horas y entonces el currículum empieza a aumentar sin darse una cuenta. Sí, claro. No dormimos y esas cosas, Dormimos, ¿verdad? sufrimos de insomnio. Exacto. Oye, a ver, vamos a empezar por el principio. ¿Tú naces en España? En Madrid. En Madrid. ¿Tu padre está también un poco dedicado a todo esto de la televisión? Claro. Mi padre fue el corresponsal más importante que tuvo Televisa en aquellos años. Con Jacobo, años 70. ¿No? Claro, con Jacobo, era Joaquín Peláez. Era un hombre intelectualmente muy hecho, muy cuajado. Era un hombre que nos enseñó, mi padre nos enseñó las lecturas a 5 niños muy pequeños, teníamos 8 o 10 años, de qué se debía leer y qué no. ¿Cómo son tus hermanos y tus hermanas? Somos el mayor, luego sigo yo, luego sigue Mimi, Jesús y Cayetana, que me la saco yo 10 años. Okay. Y entonces, bueno, pues fue una infancia
muy bonita porque además estuvimos de la mano de una persona de verdad enormemente culta, enormemente intelectual, pero todo lo hacía desde la humildad. Tu padre. Todo. Yo me acuerdo, yo tenía 13 o 14 años y de los 5 hermanos, yo era el más pispireto, el que más me gustaba hablar y ya tenía yo la vena del periodismo y de la interpretación y todo eso. Y entonces un día mi padre me agarra con 13 años y me dice: mira, hijo, en la vida hay que saber pedir perdón por el éxito. Por el éxito. Fíjate todo lo que tenía aquella frase, ¿no? Siempre fuimos gente muy normal, toda la familia, pero yo era el más arriesgado y el más... Y ahí entendí todo, o sea, todo en la vida hay que hacerlo con la humildad y desde la humildad. Una persona como Jacobo o como mi padre pueden ser enormemente cultos, pero cuando tú llegas al trato de aquella persona con la que estás y eres humilde y eres agradable y eres cariñoso, ahí es cuando te ganas a la gente, porque lo haces desde la humildad y puedes ser una persona muy culta y muy erudita. Y eso es lo que mi padre nos enseñó a nosotros. ¡Qué maravilla! No, me parece un tío espectacular. ¿Y tu madre se dedicó a ustedes 5? Él se dedicó a criar a 5 salvajes. 90 años. Ajá. Está hecha una java también, María Rosa. Yo tengo una imagen de mi madre espectacular. Mi madre es una mujer hecha también... Mi madre sufrió en los años 40 en España, en la época de la posguerra. Mi madre se cae jugando con una naranja, tenía 8 o 10 años, en aquella España que se lamía las heridas, porque salíamos de la guerra civil y había... Que fue durísima. Durísima. Y entonces mi madre se cae jugando con la naranja y se parte la columna vertebral. ¿Cómo Una niña de 8 años. Entonces, ¿Cómo? Sí, en aquel entonces era prácticamente imposible que una niña tan pequeña en aquella España pudiera sobrevivir. Sobrevivió con una... ¿Cómo se rompe la columna porque jugando está con jugando, una naranja porque una está, niña de 8 está años? jugando en la calle, se resbala y se cae. Y cae tan mal que... Y entonces estuvo 3 años o 2 años con una escayola. Sí, un y 5 yeso más, de aquí abajo. Y 5 más con un corsé, como Frida Kahlo. Como Frida. Entonces, mi madre es una mujer que no pudo ir al colegio, no pudo, ni mucho menos en la universidad, pero como ella dice de una manera muy sabia, dice: mira, hijo, yo tengo la universidad de la vida, y es verdad, es una mujer que tiene una inteligencia emocional de verdad digno de encomio, y yo he aprendido, yo y mis hermanos hemos aprendido mucho de María Rosa Montejos, viuda de Peláez, ¿no? Que así como le gusta que le llamen. Es una mujer, además es muy divertida, desde esa naturalidad, y yo me lo paso muy bien, y ahora que va a cumplir 90 años, por supuesto que vamos a ir a verla. ¿Y cómo fue tu vida con tus hermanos en la infancia, en tu casa? Muy divertida porque, claro, tenemos que remontarnos a los años 70 cuando vivía Franco todavía. Era una España en blanco y negro, una España... ¿Tú eres franquista o antifranquista? No, hombre, ¿cómo voy a ser yo franquista? Bueno, estoy preguntando, porque No, puede haber. No, yo soy un amante de la libertad. Mi padre me enseñó a ser una persona liberal, libre en todos los aspectos. Yo siempre he querido ser un libre pensador, y yo estoy en contra completamente de cualquier tipo de extremos, de derechas o de izquierda. Es decir, a mí la extrema izquierda del comunismo la repudio igual que repudio la extrema derecha del franquismo. Franco dejó muchos cadáveres por el camino, muchas mentes privilegiadas que murieron en la cárcel, que no tuvieron la oportunidad de poder venir a México, y luego aquella disidencia española que se vino para acá, y aquí le abrieron los brazos al general Cárdenas, y de ahí salieron los niños de Morelia y el Colegio de México, y esas mentes tan preclaras que vinieron a Maxau, tantos, ¿no? Sí, esos que vinieron españoles que tuvieron que huir de España. Pero lo hicimos, fíjate, con humildad. Y venimos a preconizar conocimiento. Eso venimos agradeciendo siempre, que en la vida hay que agradecer. Y los españoles que vinieron aquí entonces, echando tierra de por medio, dejando un mar insalvable de agua y de océano y de tierra, porque nunca más pudieron volver, que fueron auténticos héroes aquellos españoles. Y vinieron con la humildad a dejar lo que sabían, que era el conocimiento. Bueno, pero perdón, me dices los años 70 de Franco, los años 70, tu niñez. Claro, nuestra niñez, bueno, fue una niñez, la niñez de los españoles de aquel entonces, fue una niñez muy en blanco y negro, muy triste, pero en casa lo pasábamos muy bien,
porque éramos 5 y vivíamos en un departamento chiquitín y estaban mis padres y siempre tuvimos perros y teníamos todo tipo de animales y patos y tortugas. Estaba la chica, estaba mi abuela, la Yaya Mila. Luego empezaron a haber muchos intercambios porque mi padre fue muy visionario en aquella España donde nadie hablaba inglés o idiomas. Mi padre entendió que los hijos tenían que hablar idiomas. Y en el año 73, cuando no sabíamos prácticamente dónde estaba Alemania, porque en España empezaba y terminaba los Pirineos prácticamente, mi padre empezó a traer, a hacer que hiciéramos intercambios. Entonces fuimos a Estados Unidos, unos niños que no habían viajado en la vida, y fuimos a Francia y empezaron a llegar. Entonces siempre había mucho intercambio. Y era una casa muy divertida. Esa España en blanco y negro se convertía en multicolor en mi casa. Oye, ¿y Tenerife, las playas, ir a Tenerife en tu infancia? Hombre, por favor, ¿y cómo has sabido tú eso? Bueno. A ver, el puerto de la Cruz y Tenerife ha sido... Nunca me han preguntado por Tenerife. Fue la infancia más feliz de los niños Peláez. Porque nosotros íbamos, desde que éramos muy pequeños, pasamos como 14 o 16 veranos en Tenerife, en el puerto de la Cruz, y cuando nos íbamos llorando porque ya queríamos que fuera el año siguiente. Íbamos contando los meses y las semanas y el ir a ver a los Alfonsín, que eran nuestros amigos de la infancia, e ir al Tenerife Playa, ir a tomar los helados y degustar ese helado artesanal de los años 70, ir a la playa, comer un sándwich de aquel entonces. Todo eso yo lo recuerdo con un gusto y un regusto que me vuelve a retrotraer aquella infancia de hace 53 años, 54 años. Yo tengo 60, pues fíjate, pues yo era un niño. Qué maravilla. Oye, ¿y este perro tan maravilloso que le decías señor, que era un señor, me cuentas de él? Ah, por Cancún. Cancún. Sí, es que Cancún era un braco de Auvernia que yo no sé cómo llegó a casa, pero amaba a mi padre y nos quería mucho. Y caminaba como si fuera un lord. Y entonces era como un señor. Y Cancún fue un perro muy querido por la familia Peláez porque formó parte de la fotografía de la infancia de los niños Peláez. Claro. Y la infancia de los niños Peláez seguramente hubiera sido distinta sin la presencia física de Cancún. Luego tuvimos otros. Todos tenían nombres mexicanos. Tuvimos a Lupita. ¿Quién les ponía los nombres? Todos. En casa respiramos México siempre sin conocerlo y llamábamos México. ¿Por qué? Porque mi padre venía todos los años, Isabel, y entonces mi padre se enamoró de este país. Yo nací en el año 64 y él viene por primera vez ese año a México. Cuando descubre este mundo, se enamora de México como si fuera un mexicano más. Entonces él cada vez que venía de México pues traía las canciones de Gabilondo Soler, de Cricri, de Lola Beltrán y de José Alfredo Jiménez y las ponía todos los sábados. Iba con un es que hasta me emociona porque iba con un tocadiscos antiguo de esos Vetusta, entonces ponía un bafo en un sitio, otro bafo en otro, que era de esos lis, y empezaba a las 9 de la mañana a las canciones de Lola Beltrán en el Bellas Artes. Y aquello entraba por las venas de los niños, porque con eso nos despertábamos. Con Lola Beltrán, con Pedro Vargas, con toda aquella pléyade de pesos pesados mexicanos que en España apenas se conocían. Yo crecí con las canciones de Cricri, cuando éramos los cinco únicos niños españoles que conocíamos a Cricri, porque en España estaban los payasos de la tele, otra cosa, sí, con los que también crecimos. Fofó y Miki Miliki. Efectivamente, con Gaby, Fofó, Miliki, efectivamente, muy bien. Pero también estaba Cricri. Y eso nos dio una simbiosis de un amor a México sin conocerlo, como el maestro Lara de España. Exacto. Que cuando vine por primera vez con 10 o 12 años, bueno, yo tanto amé a México en ese viaje, llegué a casa. Tanto fue así que cuando yo me fui llorando en el avión. Yo no me quería ir. Yo me sentía profundamente mexicano. Y afortunadamente todo ese bagaje cultural de esa intrahistoria llega hasta hoy, ¿no? Y hoy tengo a Mónica y a mis hijos y todos somos Es que Mónica, su mujer, es mexicana. Es mexicana. ¿Tus hijos son mexicanos? Tienes las dos nacionalidades, claro. ¿No? Oye, pero entonces, ¿es verdad que ustedes se sabían más las canciones de los mexicanos que de los propios españoles? Sí, porque es que mi padre había comprado un mapa de México, ¿no? Y entonces cuando los fines de semana, que hacíamos mucha vida en familia, pues mi padre nos decía, mira, aquí está Chetumal, y aquí está Guaymas, y aquí está Veracruz, y ahí está, yo qué sé, Ensenada. Pero yo con 5 años ya me sabía el mapa mexicano. ¿Y no el español? No sé dónde estaba Valencia, te lo juro.
No me lo he enseñado todavía en la escuela, en el colegio. Y lo mismo pasaba con... Yo no me sabía un solo paso doble en España, pero me conocía todas las canciones de la Beltrán de Cabo a Rabo. Por eso te digo que mamamos ese amor por México. Claro, claro. Y qué notable la vida, cómo te llevó a que tuvieras una carrera en México y una vida en México. Pero ya vamos a llegar ahí. ¿Cómo empiezas a darte cuenta que lo tuyo es el periodismo como tu padre? Bueno, desde muy pequeño, porque en casa yo viví entre cámaras de fotos y cámaras de televisión y nagradas de radio y máquinas de escribir Olivetti. Era muy fácil entrar en esa vida, ¿no? Y entre muchos libros. Entonces, cuando yo veía que mi padre hacía cosas muy divertidas, yo tenía 5 años, entonces un día le pregunto a mi padre, oye papá, ¿pero tú qué haces? Y él le contesta a un niño de 5 años desde la humildad y la sabiduría. Y contesta, yo cuento cuentos, pero cuentos que son reales. Y a partir de ese momento, yo quise contar cuentos que fueran reales. Por eso es verdad que yo fui un privilegiado, porque yo supe desde muy niño que yo tenía que ser periodista y contar cuentos que fueran reales. De los 5 eres el único que te dedicas a esto, ¿no? Cayetana trabajó años conmigo cuando estábamos en Televisa y sigue dedicada al periodismo de una manera distinta, desde el marketing, pero realmente el que mamó, el que abrevó del periodismo de mi padre sí fui yo. ¿Y qué te llevó al periodismo pues de guerras y de todos estos conflictos, que es un periodismo, híjole, tienen una vena muy especial ustedes, los que van a las guerras y esa adrenalina que deben de sentir? ¿Cuál fue tu primera visita o a la primera guerra que fuiste, o al primer conflicto? ¿Qué edad tenías? 20 y algo, ¿no? 25. Imagínate. Yo voy a la guerra del Golfo Pérsico, la de 1990. En mis planes, Isabel no estaba a ser corresponsal de guerra, ¿eh? O sea, sí estaba... ¿Y cómo te llevó? Porque un día fue circunstancias de la vida. El 2 de agosto de 1990, Saddam Hussein, el sátrapa iraquí, invade Kuwait. Yo estaba aquí en México y estaba ese día, mi padre me decía, tienes que ir a Televisa, a ver a tus amigos y a procurarlos. Sí, es verdad, tenía razón. Entonces, Jacobo llama a los reporteros y yo voy con ellos, de metiche. Entonces Jacobo dice, acaban de ¿Tú hacías periodismo de qué tipo? Bueno, yo era el corresponsal en España. Así y hacía nomás. todo tipo de temas políticos, de temas económicos, de atentados. ¿Cuándo empezó? No, yo eso empezó ¿Después? antes todavía, no, eso fue mucho antes. Antes. Bueno, total que... y Jacobo me pregunta que quién quiere ir. Y en ese momento, Isabel, dejamos a ver, yo pensé de una manera rápida, yo no tengo hipotecas, yo no tengo compromisos, yo no estoy casado, yo no tengo hijos, no tengo nada que perder. O sea, Y hiciste dije así yo, sin pensar. Sí, que sí tenía mucho que perder, para empezar la vida, ¿no? Hombre. Pero bueno, yo como creo mucho en la Virgen de Guadalupe, a mí me ayudó siempre, me asistió siempre mucho. Y bueno, me dijo que sí, iba muerto de miedo, pero volví y aquello me gustó mucho. O sea, era mucho más la satisfacción que yo tenía que el miedo. A ver, ¿cómo llega un chavo de 25 años? O sea, tú piensas en tu hijo ahorita. Sí. Que llegara ahorita a enfrentar un evento como el de Saddam Hussein. Hombre, yo no quisiera que le pasara. No, claro que no. ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿En el avión? A ver, ¿Cómo ibas? Isabel, cuando uno tiene 25 años, y los dos hemos tenido 25 años, piensas que no tienes límites. Y piensas que pueden matar a uno y al de más allá, pero nunca piensas mí que no te me va pasa a a ti. tocar. Claro. Y sin embargo, sabes que tienes ese mundo por delante. El riesgo y el hedonismo que uno tiene con 25 años, tiene que vivirlo. Ese hedonismo, ese hombre de acción, esa falta de límites. En plan bien, claro, para bien. Y eso me tocó. Podría haber sido, me hubieran dicho, cubre el partido del Madrid-Barcelona, pero fue la de Irak. Y me gustó tanto que dije, no, esto es lo mío. Y entonces yo empecé a pedir a Jacobo que me dejara a las guerras, porque la verdad es que lo pasaba muy mal. Muy bien, lo pasaba muy mal desde que me decía que sí hasta que llegaba. Y una vez que llegaba, ancha era Castilla y ya para mí era un deleite, a pesar de todas las cosas que pude ver. Porque nunca me imaginé que vería tanta podredumbre, ni tanta miseria, y nunca pude imaginar que el ser humano pudiera ser tan magnífico y tan miserable.
completamente misérrimo. Nunca me lo imaginé hasta que lo pude ver. ¿Qué es lo que más te ha impactado en una guerra? Bueno, me han impactado muchas cosas. La primera vez que yo vi morir a una persona, eso es algo que yo he llevado siempre casi a cuestas, ¿no? Porque yo estaba en Osijek, que era la capital de Eslavonia Oriental, muy cerca de Serbia, y había unos soportales en una de las calles principales. Y la figura del francotirador era muy activa. Siempre fue muy activa en todas las guerras. A Joshua le pegaron un tiro en el cuello en la batalla del Ebro, en España. Pero ahí era especialmente, y además era muy besánica, era muy dura, muy loca. Y entonces veo a un grupo de personas que salen, y que salen de una calle, y entonces se paran en la acera y empiezan a mirar a las partes superiores de los edificios, porque ahí es donde se apostaban. Buscando a los francotiradores. Y entonces veo una joven que era hermosísima, hermosísima, una chica pelirroja, de ojos verdes. Como pocas veces he visto una mujer tan bella. Y me la quedo mirando. Y ella empieza a mirar a alguien que tenía que ser el líder para que diera el primer paso. Y alguien se avienta, y ese primer paso era un paso hacia la vida. Y cada centímetro que daban era un pasaporte a la vida. Iban todos caminando en lo que yo solamente miraba aquellos ojos tan hermosos. Y cuando quedan 2 o 3 metros, la cara le cambia radicalmente y cae el cuerpo. Escucho 2 detonaciones. Y le habían metido 2 tiros en la cabeza a esa pobre chica. Entonces salimos corriendo y empiezan a dispararnos porque ella estaba muerta en un señuelo. Y el cadáver de esta mujer estuvo cerca de 2 días sin que nadie pudiera hacer nada. Y ese instante de aquella guerra me ha perseguido durante muchos años. Y durante muchos años para mí fue muy duro. Luego uno ya se acostumbra con el tiempo y todo ese tipo de imágenes, y la de esta mujer y de tantas otras, conviven contigo. Y eres, bueno, forma parte del acervo de Alberto Peláez, ¿no? Pero yo que te conozco hace muy poco, pero pienso que ya he aprendido a conocer esta sensibilidad que tienes. Es un poco como lo que dice León Gieco, ¿no? Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Y creo que a ti, sea como sea, si te acostumbras, tal vez ya no te impacta tanto, pero no dejas de reconocer lo duro, lo complicado, tu camarógrafo, que algo había pasado con él. Ajá, que estuvo contigo, ahora nos contarás. Para mí los reporteros de guerra me parecen pues heroicos, porque al final del día van con su chaleco que dice press o que dice prensa, y donde la gente corre para acá porque está el conflicto, ustedes corren para allá para ver qué es lo que está pasando. ¿Tienen que tener una mente tan diferente a la de nosotros? Pues no lo sé. Es verdad que el riesgo, la acción, el hedonismo, todo eso coadyuva para que uno quiera ser corresponsal de guerra. Si uno quiere vivir una vida intensa, ser corresponsal de guerra. Porque la intensidad con la que vas a vivir la vida no lo va a vivir nadie, ¿eh? Eso lo tengo clarísimo. Uh-huh. Ahora, si eres una persona que vives más dentro de esa burbuja de tranquilidad, pues no. Es verdad que para ser corresponsal de guerra tienes que tener una pasta muy especial. Pero has dicho una cosa que para mí es muy importante, es la indiferencia. Es verdad que a las guerras uno se acostumbra, y después de 20 guerras te acostumbras a muchas cosas. ¿A qué te acostumbras? Te acostumbras a no comer, a no dormir, ¿Dónde duerme un corresponsal de guerra? Bueno, depende, hay lugares que hay hoteles, algunos hoteles no son malos. Incluso en Irak, en Bagdad, estaba en Palestina, estaba en Rashid, pero había lugares en el Kurdistán. Yo dormí durante 45 días en un establo con vacas, porque no había más que eso. Bebes cuando puedes, comes cuando puedes. Claro, y hay lugares que tienes agua potable muy rica, y tienes whisky, y hay lugares que no tienes agua, como en el Kurdistán. Comes cuando puedes, ahí sí. Hay lugares donde también, por ejemplo, yo en Bagdad, dentro de la guerra había un lugar que vendían carne y comíamos carne. Y había lugares en Afganistán donde yo me acuerdo que estuvimos quitándonos el hambre durante los 8 meses casi a bofetadas, porque no había nada. ¿8 meses estuviste ahí? 8 meses, sí. ¿Ya casado? Sí, ya. Ay, Santa Mónica. Joaquín ya vivía también, ya tenía... Joaquín ya había nacido. Joaquín tenía 2 meses. Claro, que contaste que tuviste que irte, que fue durísimo esa separación. Claro, era muy duro porque
Yo no había visto. Vale, yo me perdí la crianza de. Por lo menos el primer año de la crianza de Joaquín y el segundo año de la crianza de Constanza. Cuando yo vuelvo a ver a Constanza, pues estaban aquí, se quedaron aquí, hablaba con acento mexicano, muchas gracias, pero ya hablaba. Y yo cuando lo dejé no decía ni papá. Con Joaquín igual, yo a Joaquín le dejé siendo un neonato de 2 kilos y cuando le vuelvo a ver era un choto de 8. Y todo eso me lo perdí. Y eso me da mucha pena. Sí, pues Haberlo sí. perdido, pero bueno. Y estando allá, ¿les escribías, por ejemplo? No, pues sí, yo escribía cosas, pero no se lo podía mandar, no había manera. Porque además en aquel entonces, Isabel, la facilidad tecnológica que tienes hoy, antes no la tenías. Sí, no, de acuerdo. Había, me acuerdo, un teléfono satelital que era como un armario, sacaba una antena parabólica y empezaba a marcar y era complicadísimo hasta que dabas. Hoy los Turayas pequeños son así, los satelitales. Hoy en día uno cubre una guerra con un teléfono celular y un ordenador y una computadora y ya está. En aquel entonces no. En aquel entonces yo me acuerdo, yo decía que éramos los corresponsales de guerra y animales de carga, porque íbamos con los magnetoscopios que se pesaban 30 o 35 kilos cada uno, la cámara que pesaba como 10 kilos, el tripié, las luces, bueno, en fin, todo esto que tenemos aquí. Y esto tenías que cargarlo varias personas. Y el chaleco y el casco. Y me decía el otro día, y pesaba mucho, digo, no pesaba nada. Cuando ibas corriendo, porque había un misil que te estaba cerca, corrías más que el corredor mejor del mundo. Porque la adrenalina y el estado de nervio y de estrés es tan grande que no tienes barrera, no sientes ninguna barrera. ¿Me puedes narrar algún momento en que hayas sentido pánico que dices, de aquí no salgo? Sí, muchas veces. Muchas veces. Algunas la cámara lo grabó, otras no. Por ejemplo, una que grabó la cámara, en Sarajevo habían caído varios misiles y vemos en el Boulevard de los Francotiradores una pareja, una chica joven, Alma con el novio, que luego Alma fue nuestra traductora. Y entonces hablaba muy bien inglés y oye, pues ¿por qué no eres nuestra traductora? Pues sí, perfecto, que ahora no tengo trabajo con la guerra. Vamos a mi casa a tomarnos un Slivovica para brindar porque tengo trabajo. Digo, ¿Quién dijo? Alma. Ella, Alma. Okay. Y le digo, vámonos mejor al hotel, que aquí está cayendo. Que vamos total, que llegamos a la casa. Y cuando llegamos a la casa de Alma y saca el Slivovica y va a decir que vamos a brindar, empieza a caer una lluvia de misiles como no te puedes hacer una idea, Isabel. Y entonces le digo a Juan, graba. Y entonces esa secuencia está completamente grabada. Vamos a la cocina y abrimos una contraventana de madera muy gorda y empezamos a grabar, grabamos 2 misiles. Y en el tercero, en el estado de nervios que yo estaba agachado así, y Juan estaba aquí, y le digo a Juan, pero esto está grabado. Digo, Juan, voy a cerrar. Juan dice, vale. En el instante en el que Juan dice, vale, y cierro la contraventana, se ve como unos puntitos se hacen cada vez más grandes. Esos puntitos eran esquirlas que estaban cayendo, me hubieran caído a mí en la cabeza y a Juan en el abdomen. Cuando yo vuelvo a abrir la contraventana, había una esquirla, otras habían rebotado, por la fuerza con la que yo cerré. Y esa esquirla yo la tengo conmigo, la tengo siempre, la enseño en las conferencias y esa historia la cuento siempre en las conferencias, ¿no? Porque además lo puedo... Ve la gente cómo empiezan a ser las esquirlas cada vez más grandes, los puntitos se hacen esquirlas, eso te perfora la cabeza. Y tuvimos una suerte bárbara. Pero yo creo que el momento de más pánico fue el día que a mí me secuestran en Gaza. ¿La puedes contar? Sí, estábamos en la guerra en la Segunda Guerra del Pérsico y a mí me había tocado, en un circo informativo me había tocado Israel porque ya había estado muchas veces y lo conocía muy bien. Pero no pasaba gran cosa en Israel, más allá de que sonaban las sirenas todo el tiempo. Entonces estábamos buscando algo de acción. Y un día Charlie, nuestro traductor, que era un árabe israelí muy listo, tío, muy sagaz, me dice, ¿por qué no entrevistamos al jeque Ahmed Yassin? El jeque Ahmed Yassin había sido... ¿El jeque qué? El jeque Ahmed Yassin. Okay. Él había sido el líder de Hamas, el creador de Hamas, ahora que está tan de moda. Imagínate. Que han hecho una carnicería. Y digo, ¿tú le conoces? Dice, yo no, pero conozco a gente que le conoce. Pregunta, porque él no está ya está por delante, ¿no? Y a la mañana siguiente a las 7 me dice, oye, tenemos una entrevista con el jeque. O sea, broma. Hoy te esperan a las 5 de la tarde en un locutorio telefónico, una cabina telefónica de la calle, en Jaffa Street, que es la calle principal de Jerusalén. Y entonces voy, y desde las 4:30 esperando, estaba con los nervios, las manos me sudaban del nervio que tenía.
Y son las 5 y 1 minuto, las 5 y ¿Solo 4. o fue Juan contigo? No, estaba Juan, pero yo estaba solo en el locutorio. Y a las 5 y 5 suena el teléfono. Entonces una voz en árabe, en inglés, me dice, soy the painter, soy el pintor. Mañana le esperamos a las 7 de la mañana en el puesto de Eretz. A las 7 estábamos en un punto, que es desde ese puesto es donde están ahora bombardeando Israel la franja de Gaza. Bueno, y desde otros sitios. Pero es el punto, es la parte norte de la frontera norte entre Gaza e Israel. Okay. Que yo he ido muchas veces, yo conocía muy bien Gaza, había ido, no sé, 15 veces, y la ciudad de Gaza tampoco es tan grande. Y entonces, cuando llegamos justo del otro lado, 3 tíos aparecen de la nada, porque fue todo tan rápido y tan violento, que a golpes nos meten en un coche y me vendan los ojos. Y entonces pensé, digo, me acaban de secuestrar. Entonces digo, Charlie era un colaboracionista de estos tíos, y entonces pensé, me van a matar, porque ya en aquel entonces, Isabel, empezaban a estar de moda los raptos a los turistas y a los periodistas, y en ocasiones terminaban de manera fatal, ¿no? Fueron como 3 o 4 horas en las que yo quería tener referencias, pero me habían tapado los ojos, no tenía las auditivas, se habían puesto todo volumen. Entonces no podías como escuchar por dónde. Solamente escuchaba las risas de ellos y la música a todo meter, en un coche que hacía un calor terrible, que ese coche olía a mucho miedo, a mucho sudor, y no, como yo no veía, no sé dónde estábamos, entonces en un momento determinado paran el coche. Y cuando abren la puerta yo escucho el muecín llamando al rezo, entendí que eran como las 11, 12, y escucho como los piélagos del mar golpean con unas rocas, digo, estoy en la playa, en Gaza, pero no sabía más. Entonces me sacan, todo esto en un estado de tensión en el que ya no sabes qué más pensar. Porque ya has pensado en tu mujer, has pensado en tus hijos, has pensado en qué va a pasar, y en la obsesión permanente de querer salvarte, y en la obsesión permanente de querer escapar. Pero no había manera, porque el ser humano, con tal de vivir, hace lo que sea, y ahí aparece el instinto, ¿no?, de supervivencia. Claro. Y entonces me meten en una casa donde yo paso mucho frío, pero era por el producto del estrés. Y me meten en una habitación, y cuando estoy en esa habitación, que no se oía nada, abren una puerta y escucho que hablan en árabe varias personas. Y a los 2 o 3 minutos, a todo esto pensando, a ver, ¿qué no piensas cuando piensas que te han secuestrado? En Gaza, unos señores de Hamas. Empiezan a quitarme la venda, y conforme me la van quitando empiezo a ver un poco más, y cuando me la quitan del todo tenía enfrente al jeque Ahmed Yassin. Híjole. No había sido un rapto, había sido, ellos no querían que supieran que dónde estaba Yassin, porque al año siguiente de entrevistar a Yassin, el ejército israelí mata de un bazocazo, de un misil, lo mata a Yassin, y 3 días más tarde, o 4 días más tarde, una semana más tarde, Abdelaziz Rantisi, que era su brazo político, que también había entrevistado en esos días. Entonces fueron momentos muy duros, porque fueron muy largos, fueron muchas horas, fueron 3 o 4 horas. Oye, y tener enfrente a este tipo de personas, híjole, que uno trata de entender por qué esta comunidad tiene este arraigo tan duro de guerra, de pleito, de enojo, de furia, me imagino que viene de generaciones y viene de muchos años atrás. De muchos siglos. De muchos siglos, ¿no? De pleitos, de querer entrar. Es uno de los, yo creo que es el conflicto más atávico, más antiguo que hay en la historia de la Tierra, el problema entre Israel y Palestina, porque no es algo, comienza todo en la actualidad, comienza en el año 48, pero esto es mucho más antiguo. Y pasa como los serbios y los croatas. Los serbios y los croatas han ido guardando durante muchos siglos, desde el siglo XII, desde el rey Lázaro, van guardando en su ADN. Exacto, van guardando exacto. ese odio y ese rencor y ese resentimiento. En el ADN. ¿Qué pasó? Que en la Segunda Guerra Mundial, después de tantos siglos peleando, llegó la Segunda Guerra Mundial y los ustachis croatas, que eran ultranacionalistas, mataron a 200.000 serbios. Y los serbios dijeron, ya me la cobraré. Y llegó la Guerra de los Balcanes y mataron a 200.000 croatas de las maneras más terribles. Porque esa guerra fue especialmente dura, la guerra de la antigua Yugoslavia. Y en Israel y Palestina es mucho más antiguo. Es de tiempos casi inmemoriales. Entonces, es muy difícil poder estar con nadie. Bueno, es imposible estar con... ¿Da nervios? ¿Da nervios estar con esta gente? ¿Con el jeque que estuviste así sentado? ¿Te dio nervio? No, porque yo ya supe...
Me dio nervio que no se marchara de la entrevista. Eso sí me dio nervio. Digo, después de todo lo que he pasado, como este tío se va a llevar, fíjate. Claro. ¡Claro! Que yo digo, a ver qué le pregunto a este tío que no le desagrade, ¿no? Porque además muy poca gente había entrevistado a Yassine. Pero no, porque, hombre, yo ya pensé, si está este hombre aquí es por algo. Y no es para que se marche ni para que me digan, ejecuten a este señor al amanecer, no. Ok. No, hombre, sí te da mucho respeto entrevistar a gente como él, o como a Arafat, que también entrevisté, o como a Gaddafi, o como a Erdogan. Claro, te da mucho respeto porque es gente que ha marcado en la historia, para bien o para mal. Pero son inflexiones históricos gracias o debido a ellos, ¿no? Claro. Ok, bueno, has ido a todas estas guerras de ahí, de todos estos lugares. ¿Dónde has ido a otro que no sea de ahí? O sea, de musulmanes, de... Uy, en la guerra de la antigua Yugoslavia, a Somalia, estuve 2 veces, en Ruanda. Yo en Ruanda he visto un mayor número, no he visto en mi vida mayor número de muertos por metro cuadrado. ¿No En Ruanda fue lo del 50, de lo del... De Ruanda fue la guerra de Hutus y Tutsis, Ajá. que también es muy antigua, también Sí, de hace sí, varios sí, siglos, sí. en las que los Hutus, desde abril, creo el 94 o el 25, no recuerdo bien, hasta julio, matan a 1 millón de Tutsis. No, A yo 1 fui a millón. ese museo en Ruanda y salí hecha Creo. pedazos. Hecha pedazos. No pude entender esa filosofía. ¿Qué había pasado ahí? Pero además... Pero aparte separaron familias de... ¿tú eres tú? Sí, ok, pues órale, bye. Pero, y además, Isabel, ¿cómo los mataron? Porque, hombre, ser un poquito más compasivo, dentro de que no existe la compasión, y le pegas un tío en la cabeza. Pero desmembrar a un tío Sí. a base de machetazos y matar. Así murieron 1 millón de personas. Cuando yo llego a Goma, joder, perdón. Tú échale, aquí se puede decir de todo, desde coño, joder, bueno, ya todo. sabes que los españoles somos... Sí, sí. Como decía Unamuno... Coño dicientes. Coñodicientes. Como decía Unamuno, los tacos sirven para subrayar una frase, ¿verdad? Los tacos son las groserías. La grosería, la grosería. Ajá. Entonces, espera que me perdí. ¿Que llegaste ahí? Claro, yo llego, el olor que había en Goma, en la ciudad de Goma, es que había, de verdad no te exagero, eran miles de cadáveres en descomposición en las calles de Goma, desde el propio aeródromo, porque no era un aeropuerto, en aquel entonces era un aeropuerto de gravilla. Y era una cosa, sencillamente, tenías que verlo. Tenías que ver para que vieras ese paisaje de muertos casi vagando entre los vivos, porque eran miles de personas y los habían matado de las maneras más terribles y ahí estaban vagando porque no los querían enterrar. Qué Pues fuertes por $5, imágenes. perdón, unos enterradores al día, si llevaban unos cuantos, se los enterraban en fosas comunes. Pero yo creo que no hay nada más triste, ya no solamente que de morir de esa manera y de saber que te entierran en cualquier lado, sino de estar vagando y vagando por este planeta sin poder marcharte al otro plano porque no sabes dónde estás. Qué terrible, Alberto, porque esto que tú has vivido, me imagino que tú has tenido que tomar terapias para poder asimilarlo. No lo he hecho y he hecho muy mal. ¿Y ¿sabes? debieras de? Por supuesto que... A ver, el ABC escribió en cada guerra que hubiera vuelto a casa o aquí a México, era estar una semana con un psicólogo o con un psiquiatra, expulsando ¿No lo has todo... hecho, Alberto Peláez? No, nunca lo hice. Expulsando todos esos demonios. Claro. Yo siempre cuento que yo lloraba mucho en las guerras, porque a mí los lloros, perdón, los llantos, me servían para expiar toda esa maldad que iba viendo y todos aquellos fantasmas que durante mucho tiempo me han seguido. Pero no hasta el día de hoy. No, bueno, a ver, la última guerra la cubrí hace 6 años. O sea, no es que no me persigan, es que yo ya he entendido muchas cosas. También es verdad que yo tengo 60 años, ¿no? Que el muñeco, fíjate cómo está. Está bombón, está bombón. Pero es verdad que eso solamente te lo da la experiencia. La experiencia vital, la experiencia de la vida. Pero durante muchos años yo he tenido muchas, no obsesiones, porque he sabido tamizarlo, pero sí me han acompañado muchas imágenes durante mucho tiempo. Pues es normal. Todo eso
se podría haber evitado si yo hubiera tenido un coach, un psicólogo, un padre, un psiquiatra, tal vez un psiquiatra. Porque ahí no valen tampoco los sacerdotes, tiene que ser un psiquiatra. Y no lo hice nunca, y mal por hecho. qué no lo hiciste? Pues mira, porque estaba tan enfrascado en el periodismo que yo llegaba a Madrid y al día siguiente estaba cubriendo las notas de Madrid y luego estaba escribiendo libros y estaba luego con la familia. Yo debería haberme dado un tiempo para mí, es verdad. Y nunca lo hice. Pero bueno... ¿Y es tiempo? Pues dice que Constanza me dice que sí. Constanza me dice que debería ir a un psiquiatra. A lo mejor lo hago un día. Tu amiga Isabel también te dice que sí. También. Yo creo que sí, Pues a lo mejor vale la sí pena. es sanador. Yo creo que sí es importante Es sanador. que sanes esa parte y que sí, y que tu alma esté, y esas imágenes que quiero imaginar, pues uno lo ve en películas, ¿verdad? Uno lo ve en películas de esos que se levantan todos sudados pensando en no sé qué, ¿no? Los de Vietnam y los de aquí, los de allá. Que siempre he pensado yo que las películas es una cuarta parte de lo que es la realidad. Totalmente. Entonces, pienso que te puede pasar. Yo creo que sería sano, Sí. muy sano. Sí, y seguramente lo haga Isabel. Pero también te digo una cosa, yo estoy tranquilo conmigo, ¿eh? Y estoy tranquilo con todo lo que hice. Mira, cuando uno llega a una edad, uno recapitula de su vida. Y yo tengo clarísimo, a día de hoy tengo clarísimo, y no voy a cambiar ya de esta manera de pensar, que yo el día que me vaya quiero irme tranquilo y yo no quiero tener cuitas con nadie, ni broncas con nadie, no. No. Ni le guardo rencor a nadie, de verdad, ¿eh? Y como uno no puede ir a un supermercado y comprar vida, porque Sí, eso sí. lamentablemente no se puede, pues no sé el tiempo que voy a estar. Pero el tiempo que me quede, espero que sean muchos años, digo, a pesar de no poder comprar vida en los supermercados, espero ya tener esa tranquilidad y esa paz de alma, porque no quiero deberle nada a nadie. Si alguien me hizo mal, pues que le vaya bien. Si alguien me hizo bien, que le vaya muy bien. Pero yo ya no estoy por esas Sí, cosas. como dices tú, pues llega una edad en que tienes esa paz. Entonces, Alberto Peláez ha escrito 5 libros, 6. 6 libros. ¿Y de qué van tus libros? ¿De todo esto? Bueno, uno es el primero es un libro, podremos enmarcarlo como libro de viajes. De viaje tiene porque fui, pero es un libro de guerra, son crónicas de guerra. Se titula Corresponsal en Yugoslavia, Crónicas desde el infierno, en el que yo cuento 6 de los 8 viajes que hicimos en la antigua Yugoslavia. Tengo una novela de la que estoy muy orgulloso porque me costó mucho, la del olvido de la memoria. Olvido de la memoria. El olvido de la memoria, que el olvido... ¿Eso lo pueden conseguir en Amazon y en cualquier plataforma o dónde se sí, compra? no, ahora ya no, es más difícil porque ya tiene años, ¿no? Pero sí, en Amazon. El olvido es una ficción porque es una novela, pero muchos personajes de los que aparecen en el olvido de la memoria existen y fueron reales, muchos murieron. Ah, ok. Y los personajes, los protagonistas transitan por varias guerras donde yo estuve. Nada de lo que hay ahí pasó. O sea, Porque es es una novela, novela, correcto. una ficción. Pero seguramente yo no podría haber, Isabel, escrito con la intensidad con la que yo narro muchos pasajes si yo no hubiera pasado por esas guerras. Claro. No hubiera sido posible. ¿Y los otros? Tengo México una mirada, que es un ensayo sobre México, de este gran país, que es un país extraordinario. Y luego tengo 3 colegiados con colegas míos de las guerras, de Jacobo Zabludovsky, que fue personaje de verdad sencillamente extraordinario, en todos los aspectos, evidentemente en el mundo del periodismo también. ¿Fue como un segundo padre para ti? Sí, fue mi mentor junto con mi padre del periodismo. Además, y Jacobo, yo tenía grandes enseñanzas de Jacobo, porque Jacobo era un tío muy divertido, además, muy divertido. Yo lo pasé muy bien porque pude convivir con Jacobo durante 30 años o 30 y tantos, de una manera muy asidua. Y Jacobo era un abrevadero cultural. Además, es que cada cosa que decía era una enseñanza, ¿no? Oye, cuando platicaste con Betito Murrieta, Hombre. platicaron de Jacobo, porque Beto también tuvo grandes historias. No, hombre, Beto tiene más que yo. Sí, porque sí, Beto tiene además grandes. estuvo al final con Jacobo y los últimos días de Jacobo, ¿no? Tuve una enorme suerte. Oye, y entonces, hoy por hoy tienes... ¿Por qué se te ocurre hacer un programa que dice en la cama de... La cama con... o en la cama con... No, pero no se me ocurrió a mí, Isabel. ¿Entonces a quién? A Mónica. A ver, Mónica es una mujer
enormemente creativa. Ella también es periodista, aunque siempre estuvo tras bambalinas y con los niños, y ya sé, chicos mayores, ¿no? Pero Mónica es una mujer muy ingeniosa y ahora tenemos una gran mancuerna porque quien tiene esas ideas de verdad tan sumamente geniales es Mónica y quien las aterriza, quien luego lo verbaliza y quien le da forma y estructura soy yo. Pero la de las ideas es Mónica siempre. Entonces yo ya no estaba en Televisa y bueno, estaba preocupado buscando cosas para poder hacer y para trabajar. Entonces Mónica, unas navidades me dice, ya sé lo que vamos a hacer. Digo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un programa de entrevistas en YouTube. Y digo, pues es que todo el mundo hace entrevistas. Y me dice... ¿Tuyo? Y me dice, no, pero esto es un formato nuevo. Se va a llamar En la cama con... Y le digo, ¿y eso de qué va? Y eso va de que vas a entrevistar a la gente famosa en la cama donde duermen. Y digo, Mónica, tú estás loca. Tú estás literalmente loca. Pero bueno, empezamos a hacerlo y va bien. No es... Claro, porque es muy reciente, ¿no? Pero bueno, ahí va. Además me lo paso muy bien. Habéis estado en la cama vosotras. Oye, esto ya de llevo las como 100. mejores entrevistas que nos han hecho, Alberto sí. Peláez, te lo dijimos. Sí, lo agradezco. Porque de veras, qué gran periodista eres. Y esto es farandulero. O sea, quiero decir, estás en otra área que no es tu área. Y lo haces estupendamente bien. Yo me he aventado varias camas o con. Y me encanta lo que haces. ¿Qué más estás haciendo ahorita? Porque tienes, bueno, haces tus conferencias. Que lo diga, por favor. Alberto Peláez TV, por favor, suscribiros a Alberto Peláez TV, que no solamente hay cosas de la cama, hay entrevistas a más de 100, entre otras a las Pandora. Pero tengo también videopodcast de temas de política internacional que conozco muy bien. Ahí. Sí. En el canal. Y ahí van a conocer lo que está pasando en Europa, los riesgos enormemente serios que estamos corriendo en Europa y en todo el planeta, como nunca. Hay una palabra que se está utilizando mucho ahora, Isabel, que es movilización. Cuando escuchas la palabra movilización, cuidado. El ejército británico está movilizado, el ejército español también. El ejército también francés, y además Macron dice, bueno, y además vamos a mandar tropas, que dice Putin, como mandéis un solo soldado, que eso fue una declaración de guerra encubierto. Como mandéis un solo soldado, utilizo las armas de destrucción masiva que tengo. Y sí lo hace, porque él sí actúa en consecuencia. Pero bueno, ¿Y eso es movilización? No. O sea, la movilización de las tropas, en el que esto solamente yo lo he escuchado, bueno, no lo he escuchado porque... O sea, ya escuchar la palabra movilización... Es muy serio. Es serio. Esto solamente se escuchó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ok. Así de claro. Con esto no estoy diciendo que mañana... Pero que corremos un riesgo muy serio, muy delicado, como nunca, desde la Segunda Guerra Mundial ni en la Guerra Fría. Pero bueno, yo no quiero ser malagorero y yo no soy más que un analista de información internacional, que es lo que me gusta. Y eso es lo que haces en tu canal. Que es lo que he hecho, claro, que es lo que he hecho siempre. Haces tus conferencias. Luego las conferencias que estoy... por eso estoy más tiempo en México, porque es verdad que hay bastante demanda. Tengo algunas conferencias... una se titula ¿De qué te quejas? O sea, estamos todo el santo día quejándonos, Isabel, de todo. Sí. El Occidente, cuando vivimos en una microburbuja, 1.000 millones de personas, 6-7 mil, que están muriéndose de hambre. Uno de cada 10, un niño, cada 5 segundos, un niño de hambre en el mundo. ¿Tú te crees que...? Y estamos todo el día quejándonos en nuestros jóvenes que tiene el iPhone 9 y quiere el iPhone 15. Venga, hombre, deja de quejarte, y ve un poquito agradece y acciona. Sí, claro. Porque no solo vale agradecer, ¿eh? Está muy bien agradecer y agradecer a Dios. Está muy bien, yo lo hago todas las noches, pero hay que accionar. Hay que accionar. Y es lo que tenemos que enseñar a nuestros jóvenes, que de esa va la conferencia. Otra que va de los miedos. Yo siempre fui una persona muy conservadora en ese aspecto, porque efectivamente yo no tenía miedo de la guerra, pero tenía miedo de quedarme sin trabajo, hasta que un día se me quedé sin ella. Aquí estoy. Aquí estoy en plena reinvención. Y es lo que me ha tocado. Y eso no puede, el miedo no puede movilizarte. Y esa conferencia va de eso, de que uno tiene que mirar para adelante siempre, para adelante. No puede detenerse en mirar qué pasó atrás, porque ya no vale para nada. De acuerdo. Y luego tengo una de resiliencia,
qué mejor residencia que tener una familia de 4 miembros que sus padres están juntos después de 27 años, como Mónica y yo, y han aguantado la paciencia de un corresponsal de guerra. Qué mejor residencia que esa. Coño, pero si mis hijos han tenido que aguantar correos y carretas, y no te quiero contar, Mónica. Sí, sí, claro. Que se ha ganado el cielo, pero vamos, tiene las puertas de par en par de San Pedro, con las llaves. Oye, espera, porque no quiero que se me vaya. Quiero que cuentes, ahorita que hablaste del miedo, quiero que cuentes por qué nació esto. Sí. Yo debería inventarme una historia, porque es que está muy triste. Pero No, pues es la que es. La historia de verdad es... Yo debería de inventarme una historia. Claro, porque para que sea más chula así. De esa, pues yo estaba en la guerra y entonces así me tapé, yo qué sé. Pero la verdad es que, la verdad, Isabel, es que yo tenía 18 años. Yo estaba ya trabajando en Televisa y estaba en el canal 47 de habla hispana de Nueva York. Era un niño. Y entonces, a mí el lente de la cámara me ponía muy nervioso. Yo lo veía tan negro y tal. Y entonces, cuando yo tenía que hablar, tenía que hacer el corresponsal a cuadro, el stand. Me lo tenía que aprender de memorieta como el Padre Nuestro. Y claro, por los nervios se me olvidaba. Y entonces me equivocaba una coma y yo tenía que repetirle 250 veces. Estaban los camarógrafos hasta las narices de mí. Y entonces un día cruzo los brazos sin querer. Y me salió la primera. Dije, coño, esta es la historia. Y entonces empecé a desarrollar una técnica que era cruzando los brazos. Y luego que ya no sé hacerlo más que eso. Así, porque claro, cuando llevas 40 años o 42 años cruzando los brazos... Ahora di... O sea, lo agarraste como muletilla, digamos. Claro, sí, eso fue. Y se quedó como una marca tuya. Y me sale de manera completamente natural. Es que yo no sabría contar hacer un reportaje sin mirar al lente y cruzar los brazos. Es que no sabría hacerlo de otra manera. Porque han pasado 43 años. Pues es buenísima la historia, no le cambies nada. No, y ya como última anécdota, familia, quiero decirles que Julio Iglesias llevó a los niños Peláez. Es verdad. Ahí les va la historia. Por favor, ¿podrías contar cuándo Julio Iglesias era Julio Iglesias? Estaba hace 52 años, o sea, 53 años. Julio era muy amigo de mi padre porque Julio hizo muchas cosas al socaire de mucha gente que le ayudó. Mi padre le ayudó mucho, Jacobo le ayudó mucho. Entonces iba a hacer un viaje con Julio. Claro, es que no me acuerdo bien, era un niño, pero creo que era Valencia o algo así por ahí, ¿no? Y entonces mi padre llega Julio a buscar a mi padre y mi padre estaba durmiendo la siesta. Y entonces le dice mi madre, oye, mira... Y doña Rosa dice, a ver... Dice, madre, en lo que el juego ya se viste, ¿te importa llevar a los niños a cortar el pelo? Y nos llevó. Yo tenía 4 o 5 años y Chivo tenía 6. Y dijo, pues que vengan. Pues claro, dice, bueno, pues así mato el tiempo. Y los llevó a cortar el pelo. Sí, sí. ¿Te acuerdas de eso? No. O sea, es la anécdota, es que pero no te acuerdas. ¿Tendrías que 5 años? 4 o 5 años tendría. Sí, no, muy chiquito. Es que era muy pequeño. Muy chiquito. Es que lo sé porque mi madre lo cuenta siempre. Es genial la anécdota. ¿Tú te acuerdas? Dice, ¿tú te acuerdas cuando Julio te fue a cortar el pelo? Digo, pues no. Pues no, claro que no. Lo has contado tantas veces que ya lo he hecho mío. Oye, a ver, escoge una cajita, la que quieras. A ver, ostras, esto, el 7. Dádmelo a mí. ¿Qué es lo que puedo aprender o qué podrías tú aprender de esa persona a quien admiras más que a nadie? Bueno, de hecho lo aprendí. A la persona que yo más admiro es a mi padre. Y aprendí muchas cosas. Nunca desarrollé el grado intelectual que él tenía. Y eso que yo le emulé porque mi padre escribió muchos libros, escribió cerca de 5.000 guiones para la radio. Ándale. O sea, yo he sido al final si quieres, el alumno más aventajado. Pero no le llegué nunca a lo que es él. Y además no pretendo. No, yo quiero ser hijo de Joaquín Peláez toda la vida. No quiero ser Alberto Peláez. Soy el hijo de Joaquín Peláez. Pero le aprendí todo. Tal vez no le aprendí el difícil arte de la paciencia. Que es un hombre de una enorme paciencia. Y yo no la tengo. ¿Tú no eres paciente? Claro. Si soy un manojo de nervios, coño, Isabel no va a verme. Oye, ¿qué es lo que disfrutas hacer y no estás realizado? Le decía antes a Rodrigo, cantar. A mí me encanta Oigan, cantar. canta bien. Les tengo noticias. Canta. Hizo con Faisy un programa. Ah, sí, ¿verdad? Y sorprendió. Yo cuando era niño, yo quería cantar. Y yo cogía el cuchillo de casa, entonces yo cantaba canciones, a mí me encantaba cantar. Pero no sé si hubiera sido buen cantante. A lo mejor sí, ¿eh? De verdad, me gusta mucho cantar. Pero
¿Qué que te tiraba gustaría más. cantar? Boleros, pero entonces pop, pero entonces... Aquellas ¿qué? canciones a ver, las canciones de los años 70, 80, 90 y 2000 son todas muy bonitas y todas muy buenas. Lo de hoy no me gusta, pero el pop, desde Bosea, yo qué sé, hay tanta Pues gente. le voy a tal. pedir a mi compadre Barrera que saque un karaoke la próxima comida a ver, sí. y cantamos, ¿te parece? Y yo Oye, prometo para videarlo vosotros y subirlo. será un honor, joder, cantar con las Pandoras. Oye, bueno, ya somos más amigos que No, nada. bueno, ya, pero seréis las Pandora. Me encantará, joder. Si me das esa oportunidad, os voy a sorprender. Me llaman el pequeño Caruso. Oye, ¿cómo te agradezco que hayas venido, Alberto No, Isabel, al Peláez? contrario, yo te lo agradezco mucho. Me lo he pasado muy bien y además te quiero mucho, eres una tía fantástica. Yo tú, también te quiero mucho. Maite, Fernanda, todas. Cuando a mí, Betito Murrieta me decía, no, Betito, ya tienes que conocer a las Pandora, porque Beto ha visto que habla como retransmitiendo los toros, ¿no? Sí. Tienes que conocer las Pandora. Y hasta que me ha tocado conoceros y la verdad es que me voy tan contento de A tener ver, unos ya años salió el con- programa de Betito que fue espectacular. todo un personaje, Es un es personaje. todo un personaje. Oye, te quiero. Yo también Mándale te a quiero Mónica mucho. y a los niños Muchas gracias. un Te lo beso muy agradezco mucho. cariñoso. Gracias. Felicidades a Doña Rosita Que cumple 90 ya. y a ustedes los veo la semana que entra. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.